Dios le bendiga y nuevamente le damos la bienvenida a la gran obra maestra de Dios, programa de crecimiento y desarrollo espiritual, parte 1, jornada hacia una vida de cumplimiento, historia de un huérfano. Estamos en el capítulo 7 y estaremos reflexionando sobre el tema perdonados o restaurados y perdonados. Restaurados y perdonados. Y según seguimos en la misma línea de pensamiento del tema que escogimos anteriormente, el capítulo 6, rompiendo ciclos de abuso en nuestra propia vida, según seguimos reflexionando y hemos llegado a entender que quizás nos hemos encontrado repitiendo el mismo patrón de abuso que experimentamos en nuestra juventud, en nuestra niñez, y que quizás esos mismos patrones de abuso se han comenzado a manifestar en nuestra propia vida, y nosotros hemos comenzado a herir y también encontrarnos en situaciones de abuso en contra de nuestros mismos familiares o personas más queridas en nuestra vida. Y según vamos entrando en conciencia de que tenemos problemas o de que necesitamos ayuda y que nosotros mismos hemos fallado y hemos entrado a manifestar esos mismos patrones de abuso en nuestra propia vida, pues aquí es donde quiero que cada uno reflexione y espero que encuentre ese apoyo que necesita para salir de ese círculo de abuso en su propia vida, dependiendo del poder de Dios, dependiendo de la restauración en relación con Dios, para poder entonces recibir esa fuerza interior, esa fuerza moral, para poder enfrentarse en su propia situación y romper ese ciclo de abuso en su propia vida. Y esto fue lo que leímos en 2 de Corintios capítulo 7, versículos de 9 al 10. Pero ahora me regocijo, no de que fueron entristecidos, sino de que fueron entristecidos para arrepentimiento, porque fueron entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufrieran pérdida alguna de parte nuestra. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a salvación, sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza de Dios produce arrepentimiento que conduce a la salvación. Y esa es la que estoy esperando en Dios, que el Espíritu Santo redarguye en sus vidas. Y esto es lo que escribió la autora June Hunt acerca de su propia experiencia. Y ella dice: papá fue criado en un hogar lleno de abuso físico y emocional, y por su propio padre ser físicamente violento, no tuvo un modelo de cómo ser un padre cariñoso y compasivo. Este descubrimiento me proveyó grande entendimiento. Su hogar había sido construido sobre arena movediza en vez de estar sobre la roca sólida de la verdad bíblica. A través de mis años de crecimiento, yo estuve cargando una bolsa emocional pesada y llena de piedras de escarnio, piedras de ira y rocas de resentimiento. Pero el poder de Dios me permitió hacer lo que yo creía que yo era incapaz de hacer. De verdadera y completa habilidad de perdonar a mi padre. El no perdonar me estaba cargando de peso y me mantenía atada, mientras que el perdonar vació mi carga y me libertó. Deshacer las piedras de resentimiento, me libertó para experimentar una liviana alma y verdadera paz con Dios. Y esto fue lo que yo mismo experimenté en mi propia vida, en mi propia experiencia. Yo venía cargando con unas bolsas de resentimiento, bolsas de raíces de amargura en mi propia vida, en contra de aquellas personas que me habían herido en mi vida, mi abuela, la tía mía que me habló aquellas palabras que quisieron pintar el futuro y que yo estuve cargando y peleando en contra de aquellas palabras casi toda mi juventud, y mi padre también, que tuvo algo que ver con lo que sucedió, y todo este resentimiento que sentía en contra de esta persona
la venía cargando, y cuando se comenzaron a manifestar estos patrones de abuso en mi propia vida, en donde yo entendí que yo necesitaba ayuda. Yo necesitaba ayuda de algo más grande y más poderoso que yo mismo, que pudiera darme esa fortaleza para poder entonces yo entrar en ese proceso de perdón, para poder entonces ser perdonado, recibir la fuerza interior para poder entonces entrar en ese proceso de perdonar a otros y romper así el ciclo de abuso en mi propia vida. Y no fue hasta cuando yo y mi esposa nos fuimos de Carolina del Norte y llegamos a Nueva York. Mi cuñado allá en el Bronx me invitó para ir a la iglesia, y yo me encontraba acompañado con mi hermano David en aquel momento. Después del culto en la iglesia de Dios de la 138, hacen un llamado al altar, y el pastor Roberto Vázquez está orando por las personas que están en el altar. Voy y paso al altar junto a mi hermano, y ahí me abro delante de Dios, les pido perdón a Dios, descargo y abro mi vida delante de Dios. Sentí como que una bola de fuego se acercaba a mí. Cuando siento una mano, la del pastor Vázquez, que me la pone en la frente y ora por mí, sentí como que salió fuego de esa mano y me llenó, me purificó, me perdonó, me restauró. Sentí que Dios me ayudó a soltar toda carga que yo tenía, me llenó ese vacío con amor, con todo lo que Dios tenía para darme en ese momento. Y en ese momento yo recibí la ayuda y recibí, amén, lo que necesitaba. Fui perdonado y fui restaurado, y recibí el Espíritu Santo para ayudarme, amén, a enfrentarme a lo que tenía que enfrentarme para comenzar ese proceso de perdón hacia aquellas personas que me habían herido. Y después de yo haber recibido al Señor Jesús y comenzar a estudiar la palabra, me encontré con este pasaje bíblico que me habló a mí, según Jesús estaba enseñando acerca del perdón. Y leo en Mateo capítulo 18, comenzando del versículo 21. Mateo 18, comenzando del versículo 21. Entonces, acercándose Pedro, preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí, que yo haya de perdonarlo? ¿Y hasta 7 veces? Jesús le contestó: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Pero por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos, y al comenzar a ajustarles le fue presentado uno de los que le debía 10,000 talentos, o sea 216 toneladas de plata. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y así pagará la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él diciendo: tenga paciencia conmigo y todo se lo pagaré. Amén. El señor de aquel siervo tuvo compasión, lo soltó y lo perdonó la deuda. Esto fue lo que Dios hizo conmigo. Paro aquí porque esto fue lo que Dios hizo conmigo. Me perdonó mi deuda, la deuda que yo le debía a Él. Y esto es lo que Dios quiere hacer contigo también en este momento. Yo quisiera dirigirte en oración. Si tú estás en esta condición, has reconocido que has fallado a Dios, que has pecado contra Dios, que necesitas huir, necesitas escapar, necesitas ayuda interior, necesitas restaurar tu relación con Dios para poder entonces entrar en el proceso de restauración con otros. Yo quiero dirigirte en esta oración y tú repites conmigo en esta hora. Padre, en este momento vengo delante de tu presencia en el nombre de Jesucristo, reconociendo que Jesús murió por mí en la cruz del Calvario y que resucitó al tercer día para asegurarme el perdón y la vida eterna. Dios mío, en este momento recibo a Jesús como Salvador de mi vida. Te pido que escriba mi nombre en el libro de la vida, que me perdone de todas mis ofensas y mis pecados, y que me dé tu Santo Espíritu para fortalecer mi vida y así poder entonces vivir la vida que tú quieres que yo viva, y yo pueda entonces perdonar a los que me ofendieron y pedir perdón a los que yo ofendí. En el nombre de Jesús. Amén. Y si has orado conmigo,
en este momento, recibe a Jesucristo en tu corazón. Está seguro de que escribió tu nombre en el libro de la vida y que en este momento te dará el Espíritu Santo para poder entrar en ese proceso de restauración y poder entonces comenzar el proceso de perdón hacia los que te ofendieron y también restitución en contra de los que tú ofendiste. Y quiero seguir leyendo aquí lo que sigue diciendo la parábola. Pero al salir el siervo encontró uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, salario de 100 días, y echándole mano lo ahogaba, diciendo, paga lo que debes. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba, ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Así cuando sus consiervos vieron lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces llamando al siervo, su señor le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y entristecido su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Perdone, que salió el internet aquí hablando. Y entonces, entristecido su señor, le entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de corazón cada uno a su hermano. Y quiero aclararte aquí que después que el Señor le perdonó a él como me perdonó a mí, te perdonó a ti, ahora el Señor espera que nosotros, si nos encontramos con aquellos, nuestros padres, nuestros familiares, aquellas personas que nos hirieron a nosotros, que nosotros ahora le perdonemos a ellos, así como Dios nos perdonó a nosotros. Y aquí dice la parábola que cuando el Señor oyó que el siervo a quien él había perdonado, los otros fueron y le dejaron saber que no había perdonado a su consiervo, el Señor se enojó, se enfureció, lo mandó a llamar y le dijo, ¿por qué no perdonaste como yo te perdoné a ti? Por cuanto no lo hiciste ahora, te voy a entregar a los verdugos hasta que tú no pagues todo lo que debes. Y así mismo podemos entender que cuando Dios se entera de que nosotros no hemos perdonado a los que nos ofendieron a nosotros, y como Dios nos perdonó a nosotros, no hemos decidido perdonar, el Señor también nos entregará a nosotros, a los verdugos, o sea, a nuestros enemigos, a los demonios, a aquellos espíritus que nos atormentaban antes de venir en relación con Dios. Pues el Señor volverá a entregarnos a estos espíritus para que nos atormenten hasta que se cumpla el tiempo de restitución de todo lo que le debemos a Dios. Muchos de nosotros no hemos entendido que Dios ha puesto leyes naturales para regir la naturaleza, de acuerdo a lo que hayas hecho, bueno o malo, y que aunque Dios te perdona y te restaura en relación con Él, pero que lo que tú hiciste en la naturaleza, en el mundo, tendrás que restituirlo, tendrás que pagar por ello. Muchas veces nosotros no entendemos que si nosotros hemos fumado 20, 30 años y entonces nos da cáncer en los pulmones, venimos a Dios, Dios nos perdona, Dios nos restaura, pero muchas veces no nos sana, no hace el milagro en nuestra vida y nosotros tenemos que pagar con el cáncer y muchas personas terminan muriendo porque tuvieron que hacer restitución por lo que hicieron en sus cuerpos. Muchas veces nosotros no entendemos que si nosotros no perdonamos, no hacemos restitución por lo que hicimos, perdonando a los que nos ofendieron, Dios nos tendrá que entregar a los amén, aquellos espíritus para que nos torturen hasta que hayamos cumplido con todo lo que debemos. Espero que Dios te ayude por medio del Espíritu Santo a entrar en este proceso de restauración. Amén, que perdones a los que te ofendieron y si así lo has hecho,
Espero que me escribas aquí en YouTube, envíame un mensaje, déjame saber que hiciste confesión de fe, que oraste conmigo, recibiste a Jesucristo como Salvador, y entonces así yo me podré comunicar contigo. Otros que lean esto se gozarán contigo y te tendremos en oración y estaremos en contacto para ayudarte y apoyarte en este proceso de perdón, y así podrás entonces seguir con nosotros hacia la parte 2, la parte introductoria, que estaré grabando en las siguientes semanas. Espero que continúes sintonizando conmigo aquí en YouTube, que me visites en Academia de Experiencia Vivida en Facebook, escribas un comentario para así animar y alentar a otros.